Bienvenidos alumnos a una nueva videoclase de la materia Geografía Social. Las docentes a cargo son la profesora López Mónica y la profesora Fernández Urquizo Verónica. En esta oportunidad vamos a trabajar con el módulo número 3 del programa, donde vamos a desarrollar temas como la población, definición de población y sus características. Luego, la distribución de la población, los factores y los elementos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores y los elementos que van a incidir en la distribución de la población? Y por último, los procesos de urbanización. Hay que hacer referencia a procesos de urbanización, cuáles son las ventajas y las desventajas del mismo. Es importante también que sepan cuáles son los objetivos de esta videoclase y del módulo número 3. Entre ellas es reconocer las características de una población humana, luego conocer los elementos y los factores de la distribución de la población mundial y por último comprender el proceso de urbanización como resultado de la interacción entre el hombre y el espacio. Empezando a trabajar, vamos a hacer referencia sobre la geografía humana y vamos a decir que esta se encarga de estudiar los elementos del paisaje como una construcción social. O sea, que va a estudiar el comportamiento del humano en el espacio geográfico, ¿sí? La geografía humana abarca la población, en la geografía humana abarca la población, las actividades económicas y la organización política. Pero en este caso vamos a trabajar con la población. Y población hace referencia a un grupo de personas u organismos de una especie particular que viven en un área geográfica o un espacio determinado, cuyo número se determina por medio de censo. O sea, es decir, que población es un grupo de personas que reúnen ciertas características. Y toda población debe contar con una edad, con una fecundidad, con natalidad, con morbilidad, que hace referencia a las enfermedades, con mortalidad, que hace referencia a los decesos en la población, con una esperanza de vida y con unas migraciones. Dentro de las migraciones vamos a tener las emigraciones y las inmigraciones. Y esta población también va a tener sus características, ¿sí? Entre ellas es que se distribuye en un área específica. ¿Y cuáles son esas áreas específicas? Son las áreas cálidas y las áreas templadas, ¿sí? Estas áreas tienen que ser aptas para el asentamiento humano. Luego, que la población es dinámica, ¿sí? Quiere decir que esta población va a cambiar a través del tiempo y del espacio, producto de fenómenos específicos como las migraciones. Luego podemos decir que la población es heterogénea, ¿sí? Cuando decimos que es heterogénea es porque no tienen costumbres, no tienen ideales o ideologías y no tienen formas de vida iguales, ¿sí? O sea, tienen diferentes costumbres, diferentes ideas y diferentes formas de vida. Pero hay una característica en común que destaca en la población, que es la procedencia. Luego podemos hablar de que la población tiene una organización establecida. Y esta organización establecida sería la estructura. Cuando hablamos de estructura vamos a hablar de las formas de gobierno. Y estas formas de gobierno van a establecer orden dentro de la población. ¿Sí? Y por último, la otra de las características de la población es que desarrollan una cultura diferenciada. Todas las poblaciones tienen sus culturas, ¿sí? Tienen diferentes culturas. Y cuanto mayor es el crecimiento demográfico,
mayor va a ser la diversidad en cuanto a la cultura. Otra característica importante de la población son las socioculturales, las sociales y las culturales, ¿sí? Todas las poblaciones tienen su lengua, su religión, sus costumbres, su ideología, su historia y su forma de vida que las van a identificar. En este caso, vamos a ejemplificar con las comunidades menonitas, con las comunidades wichí, con los mapuches, entre otros. Y esta población también va a tener problemáticas. ¿Cuáles serían esas problemáticas? El principal problema en la población es el crecimiento demográfico. Y este crecimiento demográfico va a tener como consecuencia, ¿sí?, la contaminación ambiental, ¿sí?, el desempleo, la delincuencia, el hacinamiento y la pobreza, ¿sí? Todas estas problemáticas van a ser causas del crecimiento demográfico. Pero existen países que tratan de solucionar este problema de raíz, o sea, el crecimiento demográfico, como planificando, ¿sí?, haciendo una planificación familiar, ¿sí?, mejorando los servicios de salud y mejorando la calidad de vida de la población. Otro de los temas importantes que vamos a destacar en esta videoclase son los factores de la distribución de la población, ¿sí? La distribución de la población se va a ver influenciada por ciertos factores. Entre ellos tenemos los físicos, los biofísicos y los socioeconómicos. Cuando hablamos de factores físicos, vamos a hacer referencia a las características naturales de la superficie de la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, el clima, el relieve, el suelo, la hidrografía y la vegetación, ¿sí? El espacio debe tener estas condiciones óptimas para el asentamiento humano. Otro de los factores importantes son los factores socioeconómicos. La población se va a asentar en lugares donde tengamos mayores recursos naturales, ¿sí?, grandes fuentes de trabajo, ¿sí?, centros educativos, buen servicio público, una buena asistencia social y una estabilidad política, ¿sí? Todos estos factores son importantes también para la distribución de la población. Y entre otros tenemos los factores biofísicos, ¿sí? Por ejemplo, las catástrofes, los terremotos, los sismos y las inundaciones. Es importante destacar también que la población actual es el resultado de una dinámica demográfica en la que van a intervenir ciertos procesos como el desarrollo económico, la movilidad espacial y los avances de la medicina. En la actualidad, la población habita el planeta de forma desigual. Dentro de la distribución de la población, vamos a encontrar grandes concentraciones demográficas, ¿sí? Como podemos observar en el mapa, la población tiende a concentrarse en el hemisferio norte, ¿sí?, del planeta. Sabemos que el 80% de las tierras emergidas están situadas en este sector, ¿sí? En el mundo vamos a contar con 4 grandes zonas de alta densidad, ¿sí?, o los focos de alta concentración de población. Entre ellas vamos a ubicar de Asia Oriental, principalmente, bueno, los países de Japón y de China, y que la característica principal que influyen en estos países de alta concentración de población
Es que poseen economías capitalistas desarrolladas, ¿sí? Por ejemplo, en China, su economía es basada en la agricultura arrocera. Esto quiere decir que, bueno, que va a requerir de mucha fuerza de trabajo para su desarrollo, ¿sí? Otro segundo foco de concentración de población también está ubicada en Asia Meridional, ¿sí? Donde podemos destacar países como India, Indonesia, ¿sí? Que poseen una economía tercermundista basadas en la agricultura también arrocera de tipo asiático, ¿sí? Y es una economía que también va a necesitar de mucha mano de obra para su sostenimiento. El tercer foco de concentración de población se va a encontrar en Europa Central, donde podemos destacar países como Alemania, Suecia, entre otros, ¿sí? Donde estos países poseen una economía capitalista desarrollada, ¿sí? Y es la región que mejor tiene distribuida su población. Un cuarto foco de concentración de población se va a encontrar al noroeste de Norteamérica, ¿sí? Entre la zona de la costa y la región de los Grandes Lagos. Es el país más urbanizado del planeta y tiene una economía capitalista muy bien desarrollada. Como pueden fijarse en este otro mapa, podemos observar que el hemisferio norte, dentro del hemisferio norte vamos a tener zonas templadas y zonas cálidas, ¿sí? Es donde tenemos mayor concentración de población. Y como habíamos eh, hablado anteriormente, uno de los factores físicos para que influyan en la distribución de la población va a ser el clima, ¿sí? En el hemisferio sur también tenemos grandes zonas de concentración, pero de menor envergadura, ¿sí? Por ejemplo, sería la ciudad de Buenos Aires y también Sao Paulo en el país de Brasil. Junto a estas grandes concentraciones de población, vamos a encontrar, ¿sí? También los vacíos demográficos, ¿sí? Estos se presentan por cuestiones económicas y por cuestiones climáticas, ¿sí? Podemos hallar estos vacíos demográficos en las zonas polares, ¿sí? En las zonas de alta montaña, en los desiertos y en las selvas ecuatoriales, ¿sí? Estos son medios hostiles que van a dificultar el poblamiento. También podemos denominar a estos vacíos demográficos como zonas anecúmenes, ¿sí? O lugares deshabitados. El mayor obstáculo para la ocupación permanente de las personas en las zonas áridas, por ejemplo, es la escasez del agua y que los suelos tienen una falta de riqueza en cuanto al material orgánico, y eso va a perjudicar en el desarrollo de la agricultura y de la ganadería. Pero no obstante, bueno, el hombre ha sido capaz de adaptarse a las duras condiciones de vida, ¿sí? Por ejemplo, en las zonas polares vamos a encontrar las comunidades de los esquimales, que son personas capaces de vivir en condiciones extremas, ¿sí? Donde los inviernos llegan a los menos 40 grados centígrados. Estas personas han conseguido adaptarse a través de un mecanismo de recolección, ¿sí? Digamos que son cazadores y son recolectores, ¿sí? Cuando cazan una presa, ellos van a saber conservar muy bien, bueno, por los factores climáticos, ¿no? Saben que, bueno, los esquimales viven en iglús, ¿sí? Y las características principal de este tipo de, de casas, digamos, es que concentran temperaturas hasta 0 grados, ¿sí? Teniendo en cuenta que al exterior
ellos van a vivir con temperaturas menos a 40 grados, ¿sí? Tienen características particulares. En la actualidad, estos esquimales no se agrupan en un solo pueblo, ¿sí? Existen varios pueblos. Entre ellos tenemos a los Inuit, que son el grupo más extenso de esquimales, que viven en el norte de Alaska, en el norte de Canadá y de Groenlandia. Bueno, haciendo un repaso entonces sobre las zonas de distribución de la población, vamos a destacar entonces las zonas de alta concentración de población o las zonas denominadas zonas ecúmenes, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos dicho de que estos lugares eh, son zonas donde se concentran mayor densidad de población. Por lo general se hallan en las zonas cálidas y templadas, principalmente en el hemisferio norte. ¿Sí? Y luego tenemos los vacíos demográficos o las zonas denominadas zonas anecúmenes, ¿sí? Donde podemos encontrar, bueno, los lugares del desierto, las altas montañas, las zonas polares y las selvas ecuatoriales, ¿sí? Estos son lugares hostiles para el asentamiento humano. Bueno, otro tema que vamos a desarrollar también va a ser el proceso de urbanización, ¿sí? Cuando hablamos de urbanización, vamos a hacer referencia a la concentración de la población y sus actividades sociales, culturales y económicas, ¿sí? En las diferentes ciudades. El proceso de urbanización en la historia de la humanidad es sumamente reciente y tiene como factores determinantes el movimiento, o sea, por ejemplo, la emigración de las áreas del campo hacia las ciudades, en busca de, bueno, nuevas oportunidades para el desarrollo económico, eh, ya sea, bueno, por mayores posibilidades de empleo y mejores oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población, ¿sí? Después bueno, tenemos las zonas rurales donde existen baja densidad de población, ¿sí? Y bueno, este proceso de urbanización tiene sus ventajas, ¿sí? En cuanto a las ventajas o a los beneficios, para los individuos y sus familias podemos destacar que esta población va a tener mejor acceso a la salud pública, ¿sí? Va a tener mejor atención en cuanto a la salud en general, va a tener más acceso a los servicios, por ejemplo, de comunicación, ¿sí? De telefonía, de cable, de internet. Va a tener una mejora en cuanto a los servicios sanitarios, ¿sí? De agua potable, de saneamiento, de recolección de residuos, entre otros. Y también va a tener mejores posibilidades de potenciar la economía al estar más cerca de las industrias y del comercio, ¿sí? Las personas que emigran del campo pueden explorar más posibilidades de aumentar sus ingresos actuales, sea dedicándose al comercio u obteniendo eh, un puesto de trabajo en la industria o en otras empresas, ¿sí? Bueno, pero este proceso también va a tener problemas, ¿sí? O desventajas, ¿sí? ¿Qué problemas va a ocasionar este cambio al concentrarse una alta población? La desventaja en el proceso de urbanización o los procesos urbanos también son muy evidentes, ¿sí? No todo es beneficio cuando se mueven masivamente las personas del campo a la ciudad. Dado que durante y luego de la era de la revolución industrial comenzó el éxodo rural de la población hacia las grandes primeras ciudades, ¿sí? Uno de los efectos directos que tuvo fue un desbalance poblacional por crecimiento de espacio urbano en relación con el campo,
Desde el inicio de la industrialización, el crecimiento de las ciudades ha ido aumentando a velocidades nunca antes vistas, ¿sí? Un fenómeno urbano similar se dio, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, donde el crecimiento urbano se dio de manera tan rápida que millones de habitantes inmigraron de diferentes lugares hacia la ciudad. Las ciudades de hoy se encuentran desbordadas de gente. Por ejemplo, las grandes urbes como por ejemplo Bombay, ¿sí? En India, Sao Paulo en Brasil, Tokio en Japón, ¿sí? Estas urbes concentran millones de personas generando un impacto en el medio ambiente y un impacto también en la calidad de vida, ¿sí? Lo que algunas ciudades pequeñas se adquieren como calidad de vida y mejoran las grandes metrópolis, se transforma en una desventaja, ¿sí? Por ejemplo, por la contaminación del aire, eh, los residuos desbordados, el transporte caótico, la emisión de los gases eh, y, por ejemplo, también los mayores precios de acceso a la vivienda y servicios. También, bueno, la calidad del agua también se va a ver perjudicada y también en cuanto a los servicios sanitarios va a ser menor en relación a las ciudades pequeñas, ¿sí? Otro de los problemas también va a ser la población urbana, perdón, la pobreza urbana, también va a ser uno de las problemáticas en el proceso de urbanización. Cuando migran muchas personas que realizan actividades agrarias de áreas rurales, se convierten en los nuevos pobres de las áreas urbanas, ¿sí? Es decir, que muchos de los que migran terminan teniendo peores niveles peores niveles de calidad de vida en relación con su vida previa en el campo, ¿sí? Esta franja de población se caracteriza por tener problemas de desnutrición, altas tasas de mortalidad infantil y baja escolaridad. En muchos casos tampoco no llegan a terminar la primaria, ¿sí? Otra desventaja son los problemas sociales, que en áreas rurales se ven rara vez, ¿sí? Por ejemplo, la violencia en las calles, eh, los secuestros, los robos, o sea que en las áreas urbanas existe más delincuencia debido a la gran cantidad de gente joven y a las pocas oportunidades de acceder a un empleo, ¿sí? En conclusión, este fenómeno de crecimiento de población urbana sigue un constante movimiento como parte del aumento demográfico social de la población en todo el mundo y no distingue continentes, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos o México, en el continente americano, así como en Europa, con la urbanización en España, en Alemania y en Italia, entre otros países, y no distingue países desarrollados o en vías de desarrollo. Bueno, esos son los temas que se van a trabajar en el módulo número 3 y bueno, los que se desarrollaron en esta videoclase. Haciendo un repaso, entonces, en forma general, sobre los contenidos que trabajamos, entonces vamos a destacar, bueno, el concepto de población, que es un conjunto de individuos que comparten ciertas características, ¿sí? Y las características de la población, bueno, de que son dinámicas, de que son heterogéneas, ¿sí? La población es heterogénea, que se distribuyen en áreas específicas, poseen una organización, perdón, o una estructura, y poseen una cultura diferenciada. Y que esta población también va a tener características socioculturales, ¿sí? Donde posee una religión, una lengua, tiene costumbres, ideologías, tiene su historia y sus formas de vida, ¿sí? Características. Otro tema importante que podemos destacar también es la problemática en cuanto a la concentración de población, que es el crecimiento demográfico, ¿sí? También vimos, se trabajó que
cuál es la principal problemática en cuanto al crecimiento demográfico. Y luego vimos los factores de la distribución de la población, donde podemos destacar los factores físicos, ¿sí? Donde juega un rol muy importante, bueno, el clima, la vegetación, el relieve, ¿sí? Los suelos. Otro factor importante también es el factor socioeconómico y el factor biofísico, ¿sí? Y por último, también trabajamos con las zonas de alta concentración de población o denominadas zonas ecúmenes, ¿sí? Y con los vacíos demográficos o denominadas también zonas anecúmenes. Y por último, también trabajamos con el proceso de urbanización, ¿sí? Que hace referencia, bueno, a la concentración de población, donde pudimos destacar las ventajas en cuanto a este proceso de urbanización, que es, bueno, mejor acceso a la salud pública, mejor acceso a los servicios sanitarios, ¿sí? Mejores accesos también a los servicios en general. Y otra de las desventajas, perdón, sería, bueno, en el proceso de urbanización es el desbalance poblacional, ¿sí? El impacto en el medio ambiente, la pobreza y, bueno, los problemas sociales, como por ejemplo la delincuencia. Bueno, esos son los temas eh, en forma general que se trabajaron en este módulo, en esta videoclase. Recuerden de que está en plataforma, ya está disponible los foros de actividades con sus respectivos foros de consulta. Bueno, es importante también que recuerden que es de suma importancia que participen en los foros. Ya saben que es ya sea en forma orientativa para trabajar con todos los contenidos que estamos desarrollando a lo largo del programa y también para obtener una nota en cuanto a la instancia final de regularidad. ¿Sí? Bueno, eso es todo por hoy. Espero verlos pronto en la próxima videoclase. Eh, Espero que, bueno, se encuentren bien y ya saben que cualquier duda pueden consultar con la profesora López Mónica y con la profesora Fernández Urquiz. Muchas gracias, hasta luego.